Un hombre perdió más de $1.000 millones en un solo día. No fue un robo. No fue una crisis mundial. No fue un accidente. Fue una decisión. Una sola decisión que parecía completamente normal. Lo más impactante no es el dinero que perdió. Lo más impactante es que millones de personas hacen ese mismo tipo de decisión todos los días sin darse cuenta. Imagina esto por un momento. Es temprano en la mañana. El mercado está a punto de abrir. Las pantallas están llenas de números, gráficos, noticias. Todo se mueve rápido, muy rápido. En una de las oficinas más importantes del mundo financiero, un hombre está sentado frente a su computadora. Su nombre es Michael Turner. Michael no es cualquier persona. Es un inversor con años de experiencia. Ha ganado millones. Ha tomado decisiones difíciles. Ha sobrevivido a caídas del mercado. Para muchos es un experto. Para otros es un genio. Pero ese día estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Todo comenzó como cualquier otro día. Michael revisaba el mercado. Analizaba datos. Observaba patrones. Nada parecía fuera de lo normal, pero había algo diferente. Una oportunidad. Una oportunidad que parecía perfecta. Un activo que estaba subiendo rápidamente. Los números eran impresionantes. Las noticias eran positivas. Todo indicaba que el precio seguiría subiendo. Michael había visto oportunidades así antes, y muchas veces había ganado mucho dinero. Pero esta vez era diferente. Esta vez la oportunidad parecía demasiado buena. Y cuando algo parece demasiado bueno, normalmente hay algo que no estás viendo. Pero Michael no lo sabía. O tal vez no quiso verlo. Decidió invertir, primero una cantidad pequeña, luego un poco más, y después todo. Sí, todo. Tomó una decisión que cambiaría su vida. Invirtió una cantidad enorme de dinero en una sola operación. En ese momento se sentía seguro. Los números estaban a su favor. El mercado parecía fuerte. Todo indicaba que iba a ganar. Pero el mercado no funciona con seguridad, funciona con riesgo. Y en cuestión de minutos, algo cambió. Una noticia apareció. No era grande, no era urgente, pero era suficiente. El mercado reaccionó. Primero lentamente, luego más rápido. El precio comenzó a bajar. Michael lo vio, pero no reaccionó. Pensó que era una corrección normal, algo temporal, algo que pasaría. Pero no pasó. El precio siguió bajando, más rápido, más fuerte, más peligroso. Michael empezó a sentir presión, pero no vendió. Pensó que el mercado volvería a subir. Pensó que era solo cuestión de tiempo, pero el tiempo no estaba de su lado. Cada minuto que pasaba, el precio caía más. Cada segundo, su dinero desaparecía. Miles de dólares, luego millones, y aún así, no vendía. ¿Por qué? Porque no quería aceptar que estaba perdiendo. Porque creía que tenía razón. Porque su ego le decía que el mercado estaba equivocado. Pero el mercado nunca se equivoca. El mercado simplemente es. Y en ese momento estaba en su contra. La caída se aceleró. Los números en la pantalla se volvieron rojos. Todo se movía demasiado rápido, demasiado fuera de control. Michael ya no estaba tranquilo. Ahora estaba nervioso. Ahora estaba preocupado. Pero aún así, no vendía. Porque en su mente, vender significaba perder. Y perder no era una opción. Pero la realidad no funciona con lo que queremos. Funciona con lo que es. Y en ese momento, estaba en su contra. Y en ese momento, estaba perdiendo. Mucho. Muchísimo. En menos de una hora, había perdido cientos de millones. Una cantidad que muchas personas no ganarían en toda su vida. Y aún así, seguía esperando. Esperando un rebote. Esperando una señal. Esperando algo que nunca llegó. El mercado siguió cayendo, sin parar, sin piedad, sin darle tiempo. Y entonces, llegó el momento. El momento que cambió todo. Michael miró la pantalla. Vio los números. Y finalmente entendió la realidad. Había perdido más de $1.000 millones en un solo día. Un solo día. Una sola decisión. Y todo desapareció. En ese momento no había ruido. No había pensamientos claros, solo silencio. Un silencio pesado. Difícil de explicar. Porque cuando pierdes algo así, no es solo dinero, es confianza, es seguridad, es identidad.
Michael no solo había perdido dinero, había perdido el control, había perdido la certeza, había perdido la sensación de estar en lo correcto, y eso duele más que cualquier número. Las horas siguientes fueron difíciles, muy difíciles. Tuvo que enfrentar la realidad, tuvo que aceptar lo que había pasado, tuvo que entender que no fue mala suerte, no fue el mercado, no fue otra persona. Fue su decisión, y esa es la parte más difícil de aceptar. Cuando sabes que todo pudo ser diferente, si hubieras tomado otra decisión. Pero el pasado no cambia, y el mercado no espera. Ese día terminó, pero la historia apenas comenzaba. Las horas después de la pérdida fueron silenciosas. No había celebraciones, no había conversaciones normales. Solo había una sensación pesada en el aire, una sensación de que algo muy grande había pasado. Michael seguía sentado frente a la pantalla. Los números ya no cambiaban como antes. Todo parecía más lento, más frío, más real. Había pasado de sentirse seguro a sentirse completamente vacío. Intentaba entender lo que había pasado. Repasaba cada decisión en su mente, cada momento, cada segundo, y poco a poco comenzó a ver la verdad. El error no fue el mercado. El error no fue la noticia. El error no fue la oportunidad. El error fue algo mucho más simple. Fue su decisión de no detenerse a tiempo. Fue su decisión de seguir creyendo que tenía razón, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Fue su decisión de no aceptar la pérdida cuando aún era pequeña. Porque al principio, sí, la pérdida era pequeña. Pero el problema con las pérdidas pequeñas es que si no las controlas, se convierten en enormes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Michael recuerda el momento en el que pudo salir. El momento en el que pudo cerrar la operación con una pérdida mucho menor. El momento en el que aún tenía el control. Pero no lo hizo, porque pensó que el mercado volvería. Porque pensó que solo necesitaba tiempo. Porque pensó que no podía estar equivocado. Y esa es una de las trampas más peligrosas en el mundo del dinero. Pensar que siempre tienes razón. El mercado no premia la confianza ciega. El mercado premia la disciplina. Premia el control. Premia la capacidad de aceptar errores rápidamente. Pero Michael, como muchas otras personas, no hizo eso. Y pagó el precio, un precio extremadamente alto. Con el paso de los días, la historia comenzó a salir a la luz. Más personas se enteraron, más expertos comenzaron a analizar lo ocurrido. Y todos llegaron a una conclusión similar. Esto no fue mala suerte, fue un error común, llevado a un nivel extremo. Porque lo que le pasó a Michael, le pasa a muchas personas. Tal vez no con millones. Tal vez no en el mercado financiero, pero sí en decisiones de la vida. Personas que no saben cuándo detenerse. Personas que siguen invirtiendo en algo que claramente no funciona. Personas que no aceptan una pérdida pequeña y terminan perdiendo mucho más. Y eso es algo que todos deberíamos entender. Porque el problema no es perder. Perder es parte del proceso. Michael comenzó a cambiar su forma de pensar. Comenzó a entender que el dinero no es solo números, es psicología, es control emocional. Es disciplina, porque puedes tener la mejor estrategia, puedes tener la mejor información, puedes tener la mejor oportunidad, pero si no tienes control, puedes perderlo todo. Y eso fue lo que pasó. Un momento de falta de control, una decisión emocional, un error que creció demasiado rápido. Y el resultado fue devastador. Pero hay algo aún más importante en esta historia. Michael no perdió todo en un solo momento. Fue una serie de pequeñas decisiones, pequeñas elecciones, pequeños errores. Y eso es lo que hace esta historia tan peligrosa. Porque parece un evento grande, pero en realidad comenzó con algo pequeño. Una decisión normal. Algo que cualquiera podría hacer. Solo necesitas tomar una decisión sin pensar en las consecuencias. Solo necesitas ignorar las señales. Solo necesitas creer que todo saldrá bien, sin tener un plan si sale mal. Con el tiempo Michael aceptó lo que había pasado. No fue fácil. Nunca lo es. Pero entendió algo muy importante. El dinero puede perderse, pero la lección puede quedarse. Y esa lección puede valer más que cualquier cantidad de dinero. Porque si la entiendes, puedes evitar cometer el mismo error otra vez. Y eso es lo que realmente importa. Hoy en día, muchas personas siguen cometiendo los mismos errores. Siguen tomando decisiones rápidas. Siguen confiando demasiado. Siguen ignorando el riesgo. Pero la realidad no cambia. El riesgo siempre está ahí, esperando. Y la única forma de manejarlo
Es siendo consciente. Es pensando antes de actuar. Es teniendo un plan. Y sobre todo, es aceptando cuando estás equivocado. Porque aceptar un error pequeño puede salvarte de uno enorme. Y esa es la verdadera lección de esta historia. No se trata de dinero, no se trata de mercados, se trata de decisiones. Se trata de cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Se trata de si tienes el control o si el momento tiene el control sobre ti. Porque al final, el dinero no destruye a las personas. Las decisiones, sí. Y esa es una verdad que pocas personas entienden, hasta que es demasiado tarde. Si estás viendo esta historia, piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado sin pensar en el riesgo? ¿Cuántas veces has esperado demasiado? ¿Cuántas veces has ignorado las esenciales? Porque tal vez, sin darte cuenta, estás más cerca de cometer el mismo error de lo que crees, y aún estás a tiempo de evitarlo. Porque la diferencia entre perder poco y perderlo todo muchas veces es solo una decisión. Si te gustó esta historia, este es solo el comienzo. Hay muchas más historias como esta. Historias reales. Historias que muestran la verdad sobre el dinero. Historias que pueden cambiar la forma en que piensas. Suscríbete a Errores Millonarios para descubrirlas. Y recuerda algo importante. El dinero puede ir y venir, pero una buena decisión puede cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo vídeo.